acá. Entonces, reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de grado 11. A continuación, pues les voy a explicar la segunda guía, si no antes decirles, ojo con la primera guía. Algunos todavía me escriben, profe, que cuál video, que no sé qué, que cuál era el video que tocaba hacerla. Entonces, bueno, un poco de cosas que me preguntan. Entonces, yo les quiero decir que el video está aquí en el segundo punto y que digamos, les recomiendo que vean estos tres videos para entender de qué se trata. La idea no es tanto como un monólogo, o sea, que ustedes hablen de Fibonacci, que me digan, que se enfoquen en su... No, o sea, tampoco es eso. Ustedes pueden hacer una presentación, pónganle de unos 20 segundos donde se vea que ustedes tienen el uniforme, que ustedes están hablando y que ustedes están haciendo el video. Y después pueden proyectar el cuaderno para explicar matemáticamente, qué es lo que yo quiero, ¿sí? Que cómo es la sucesión de Fibonacci, que cómo se agrega el siguiente número y el siguiente, y cómo o qué repercusiones tiene en la naturaleza, ¿sí? Y es algo que todavía sigue admirando a los científicos porque cada vez que se descubre algo, ¿sí? Se relaciona en muchas ocasiones con esta sucesión. Entonces, es eso respecto al video, por favor, no se les olvide, muchachos. Miren, yo les digo, ese video vale gran parte de la nota, no solamente de la primera guía, sino del periodo. Ojo con eso porque el video es una de las herramientas que me da a mí la certeza de saber de que realmente el estudiante me está haciendo el trabajo. Bueno, lo demás, pues de la primera serie desarrollar esos límites, pasamos a la segunda guía, un tema nuevo, muchachos. Ese tema se llama derivadas, ¿sí? Ese es el concepto que nosotros vamos a ver y es dentro del cálculo. Derivada, ¿sí? Derivada de una función. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier texto de cálculo, de precálculo o de cálculo avanzado o superior como derivada de una función o derivada simplemente. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a ver en la segunda guía? El concepto y las reglas de derivación. Entonces, analizar los conceptos básicos de la derivada, así como las diversas reglas para su cálculo y algunas aplicaciones de la misma. Aunque las aplicaciones más que todo van a ser en la tercera guía, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que yo quiero al principio? Pues con el concepto, muchachos, con la historia, de que ustedes se introduzcan al tema, digamos, de que se empalmen de la temática, de que sea como ese aperitivo, digámoslo así, para tratar de entender de qué se trata este cuento de la derivación, ¿sí? Luego, aquí les muestro unas reglas de derivación. Esto va a ser muy fácil y se los garantizo, muchachos, que ustedes aquí casi no van a necesitar, digamos, de conceptos algebraicos o conceptos que ustedes hayan visto con anterioridad. Casi, o sea, ¿a qué me refiero? Aquí es un tema que ustedes pueden partir casi de cero. ¿Por qué? Pues porque estas reglas son las que me van a permitir empezar a calcular las derivadas de una función, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, la temática pues es corta, ¿cierto? Porque la mayor parte está en donde, en los videos, ¿sí? El primero, por favor, y muy importante, realizar un resumen de cada video y un ensayo argumentativo, ¿sí? Es imposible, digámoslo así, o inconcebible, más bien, inadmisible, que un estudiante de grado 11 todavía no sepa cuál es la diferencia de un resumen a un ensayo, ¿sí? Una cosa es un resumen, otra cosa es un ensayo. Ahora, hay ensayos argumentativos, hay críticos, hay descriptivos, hay, bueno, en fin, varios. Les estoy pidiendo un ensayo argumentativo. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Pues de que no es que me digan lo que dice, digamos, al pie de la letra cada video, no, sino es que ustedes, después de ver esos videos, expliquen con sus palabras, ¿sí? ¿Qué entendieron por la historia de la derivada? ¿Cómo es el concepto de la derivada y qué implicaciones, ¿sí? Se parece a la palabra implicaciones y aplicaciones, pero ¿qué implicaciones tiene dentro del cálculo diferencial y qué aplicaciones tiene en el mundo real? ¿Listos? Entonces, el primero es un ensayo o resumen, me metí las dos palabras en uno. Y
Algo importante, muchachos, así como yo me pongo en la tarea de leer ese resumen, ese ensayo, pues yo espero que no piensen telequinéticamente igual. Es decir, que el resumen de Pepito sea igual al de Juanito y el de Perencito y el de sí. ¿Por qué? Pues porque piensan exactamente igual los mismos errores de ortografía, las mismas palabras mal escritas. Bueno, entonces esto se cree que se debe hacer de una manera personal. Bueno, segundo, hacer un resumen. Ojo, aquí sí es coger cada video, ¿sí? Y colocar por lo menos un ejemplo. Estas son las reglas, muchachos. Regla de la constante, el múltiplo constante, la potencia, la cadena, radicales, producto y cociente. Y por último, hallar la derivada, ¿sí? O la función derivada, como ustedes lo quieran llamar, de esas funciones. ¿Listos? Entonces, esa es la guía 2, una guía relativamente corta, ¿sí? Pero, como dicen por ahí, sustanciosa. Entonces, ahí termina la guía 2 y como ustedes se dan cuenta, miren, la guía 3 es aplicar el concepto de derivada con sus respectivas reglas en diferentes situaciones problemas. Bueno, muchachos, ¿alguna duda hasta el momento de lo que es, de lo que ustedes, digamos, entendieron de la guía? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que o les quedó claro? ¿Me escuchan? Pues, profe, por mi parte todo está claro. Bueno, ok, muchas gracias, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, a ver, pónganle cuidado. Si yo tengo una función f de x, ¿cierto? Y podemos decir que es una función lineal, por ejemplo, 4x más 2. Esa es mi función. Ustedes ya la saben graficar, ustedes ya saben hacer la tabla de valores, colocarla en el plano cartesiano y todas estas cositas. Voy a hallar la derivada de esa función. Entonces, la derivada, miren lo fácil que es, simplemente es colocar f', ¿sí? De x, f' de x, que esta es la primera derivada o la derivada de esta función. Y en este caso es igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿qué profe? ¿De dónde salió ese 4? Acá. Lo van a ver después la regla del múltiplo constante. ¿Listos? Entonces, si tengo esta función 4x más 2, por favor, la derivada se escribe así, ¿sí? Recuerden que una función yo también puedo llegar y colocar así, y igual a 4x más 2. Eso se puede hacer, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos notaciones es la misma. Entonces yo puedo llegar y decir, también puedo escribir en algunos textos, también pueden encontrar esto. Y', o sea, la derivada de esta función que es la misma, es igual a 4. Y cuando ya ustedes ven el cálculo un poco ya más avanzado, ¿sí? Que necesitan ver lo que viene aquí para adelante, que esta es como también es una de las puertas de inicio para entrar al cálculo, lo que ustedes hacen es la derivada de y, ¿sí? O sea, la derivada de la función dependiente sobre dx, ¿sí? Es igual a 4. Entonces, muchachos, ¿qué les estoy explicando acá? Les estoy explicando que la derivada de una función, ojo, miren la función, se puede escribir de tres maneras. Se puede escribir como f' de x, y', ¿cierto? Y esta se llama notación Leibniz, ¿listo? Que es la derivada de y respecto a x. Yo les voy a enviar un video por WhatsApp, pero este es para participación en clase, sobre lo que hizo este señor, ¿sí? Este señor lo voy a escribir por acá, Leibniz, ¿sí? Leibniz. Él es alemán. Y que hizo también el señor Newton. Ellos fueron los que trabajaron esta notación, ¿sí? Derivada de y respecto a x. En algunos textos también le llaman derivación implícita, o sea, estoy derivando implícitamente la función. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Simplemente cómo se denota o cómo se debe marcar una derivada. Y existe estas tres.
Bueno, muchachos, ahora quiero explicarles algo que les va a servir de pronto ahorita para el ICFES. No sé en qué momento, eh, pues aquí voy a tocar algunos temitas que yo sé que sí, ¿sí? Y va a quedar un poquito más largo el video de lo que pensaba, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a llamar a esto, vamos a llamarlo tiempo, ¿sí? El tiempo. Y lo marco que es progresivo, o sea, es creciente. Y recuerden que los ejes siempre se marcan infinitos, pues porque puede ser infinito. Y a esto lo vamos a llamar D como distancia recorrida, ¿sí? Vamos a imaginar que es un vehículo normal, un automóvil. Y entonces aquí vamos a colocar 1 hora, aquí 2 horas, ¿sí? Aquí 3 horas. O sea, la idea es tratar de llegar a explicarle lo que significa, ¿sí? La derivada, pero pues no sé si alcanza. Bueno, y entonces aquí yo escribo T y coloco una H. ¿Qué significará esa H? Que estos numeritos que están acá se escriben en función de horas, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá tiempo, 1, 2, 3, 4 horas. ¿Listos? Ahora, si yo escribiera aquí, por ejemplo, la S, significaba que eran segundos. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 100, ¿sí? Vamos a dar la distancia en metros. No vamos a colocar tanto, ¿sí? En metros. Bueno, 100, aquí 200, ¿sí? 200, aquí 300. Vamos a dejar otro intervalo, sí, eso se llaman intervalos, ¿no? Y vamos a dejar aquí 400. ¿Qué significa estos numeritos que están en el eje Y? Que están marcados como la distancia. Pues vuelvo y repito, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros. Bueno, entonces vamos a hacer el primer movimiento de nuestro vehículo. Entonces lo vamos a hacer hasta acá. ¿Listos? Listos. Pero lo digamos un poquitico más ancho. Bueno, dejémoslo ahí así pequeñito. Luego llegó acá y acá hasta 2. ¿Sí? Listo. Luego vamos a imaginar que de 2 a 3 subió hasta 300. ¿Sí? Hasta 300, hasta acá. Vamos a dejar hasta ahí. Y por último, de 3 a 4. Vamos a darlo todo creciente porque pues también puede, eso no significa que pueda bajar, ¿sí? También puede bajar, pero bueno, en este caso dejémoslo progresivo para evitar una cosita que iba a hacer ahí ahorita para explicarles. Bueno, entonces esto les va a aparecer en el link, pues, muchachos, les va a aparecer muchas gráficas. Ustedes tienen que saber interpretar esto, cuál es el movimiento, ¿sí? De esa partícula o de ese vehículo en este entonces. Entonces, yo se los voy a explicar, por favor, presten atención, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, en el primer intervalo entre 0 y 1 hora, ¿qué significa? Que el vehículo estaba en 0 tanto para horas como para metros, o sea, el vehículo estaba aquí quietico, ¿sí? Partió del reposo. Y en 1 hora avanzó ¿cuánto? 100 metros, ¿sí? Yo podría escribir que 100 kilómetros, pero bueno, dejémoslo ahí, 100 metros. Creció, ¿cierto? Tanto en horas como en distancia. Pero ahora algo raro que pasó acá, muchachos. ¿Qué pasó con esta recta que viene aquí horizontal? ¿Sí? Y esto yo se los expliqué, o bueno, venía en varios videos de interpretación de gráficas de funciones. Aquí lo que significa es que este vehículo entre la primera y la segunda hora avanzó el tiempo, ¿sí? Ojo, avanzó el tiempo, pero no se movió absolutamente nada. No se movió en metros. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues sí, porque resulta que pasó que se quedó en el mismo 100 metros. Pasó de 1 a 2 horas, pero sigue en los mismos 100 metros. O sea, vuelvo y repito, es como si el vehículo se hubiera detenido en este intervalo. Ahora, ¿qué pasó en el segundo al tercer hora? ¿Sí? Que sería otro intervalo. Aumentó la velocidad.
¿Por qué? Porque miren, recorrió 200 metros, ¿sí? Recorrió 200 metros, este va aquí como más o menos como en 300, ¿sí? Recorrió 200 metros desde 100 hasta 300 en solo una hora. Mientras, ojo, acá, ¿sí? Entre 0 y 1, solamente aumentó 100 metros en una hora, ¿sí? 100 metros en una hora. Ahora, aquí prácticamente 0 metros en una hora. Entonces no avanzó nada. La velocidad fue 0. En el segundo, por favor. 0 metros, ¿sí? Sobre horas. O sea, no avanzó nada. Pero acá yo quiero que miren lo que sucedió. En una sola hora avanzó 200 metros, ¿sí? 200 metros avanzó ¿en cuánto tiempo? En una hora. Y por último, en el último intervalo de 3 a 4 también avanzó 100 metros, ¿sí? O sea, va a ser la misma velocidad de acá. Entonces, muchachos, si esto es la distancia o X, como lo conocemos en física, y este es el tiempo, entonces yo voy a tener que la fórmula de física es X es igual a V por T, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la distancia recorrida es igual a la velocidad, eso que está en rojo, por el tiempo. Pero en cálculo diferencial, ¿sí? Yo puedo llegar y decir que de X sobre dt, y aquí ya termino para no confundirlos, eso lo van a ver bien explicadito en los videos, sobre dt es igual a dv, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Pues que este dv es la diferencial, la diferenciación, haga de cuenta como la diferencia que hay de un intervalo a otro. Entonces, la diferencial de la velocidad va a depender de la diferencial en los metros en el espacio recorrido respecto a la diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto diferencial de X? Pues aquí, por ejemplo, aquí hubo de 0 a 100. Aquí 100 a 100. Aquí de 100 a 300. Y aquí de 300 a 400. O sea, esta de X va variando, va diferenciándose, ¿sí? Porque se va haciendo de intervalo en intervalo. Y el tiempo también, mire, porque aquí era de 0 a 1 hora, de 1 hora a 2 horas, de 2 horas a 3 horas y así sucesivamente. Y entonces, bueno, no es curva, ustedes dirán, no, profe, pero eso son puras rectas, pero es una curva, en matemáticas o en física le llaman curva porque esto puede suavizarse, es la diferencial de la velocidad, es decir, es la gráfica de la velocidad del móvil, del automóvil que estamos nosotros tratando de describir su movimiento, ¿sí? Que vuelvo y repito, acá aumentó a 100 metros por segundo, acá se detuvo la distancia, pero se mantuvo el tiempo, acá aumentó la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Ojo, miren la velocidad aquí, 200 metros por hora, aquí solo 100 metros por hora, y aquí volvió a la velocidad inicial. Recuerden que cuando es movimiento rectilíneo uniforme, esto es una línea recta, ¿no? Cambio el acelerado, es algo así como estamos trabajando. Y de ahí, muchachos, de acá, cuando se empezó a manejar estos términos, estas diferenciales entre dos variables, es lo que dio paso a la derivada. ¿Listos? Bueno, muchachos, vamos a dejar la grabación hasta acá porque pues me queda muy extensa. Después para enviárselas por el WhatsApp es muy difícil. Bendiciones para todos y muchos éxitos.